Hermanos, paz de Cristo, me da mucho gusto saludarles, esperando que usted se encuentre muy bien, que esté tranquilo en su casa. Espero que la gracia de Dios esté todavía al alcance de usted. Dios no ha soltado a su pueblo. Dios siempre está dispuesto a extender su mano, derramar de su gracia, de su bendición, y a través de todos los medios, también de las redes sociales y de todos tipos de plataformas, que el mensaje y la palabra de Dios siga llegando a nuestros corazones, a nuestros oídos. Así que espero que usted esté disfrutando ahí cómodamente de su casa de una gran diversidad de temas, de predicaciones, de grandes siervos de Dios y pastores. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y en manera de introducción quiero hablar acerca de un tema que en realidad compete mucho a la iglesia, no solamente a los no convertidos, a los no bautizados, a los simpatizantes que continuamente buscan de Dios, sino en realidad está relacionado esta pequeña palabra que vamos a compartir con ustedes, está relacionado más que nada con la iglesia, con el pueblo de Dios. Son acontecimientos que yo creo que vale la pena mencionarlos, vale la pena decirlos, porque si hay algo que puede afectar mucho a la humanidad hoy en día, es el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Estamos propensos muchas las veces a caer en el juego del resentimiento, del odio, de la indiferencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque está relacionado con el pasaje que vamos a leerlos. Este pasaje está en el libro de San Mateo, capítulo 24, que es uno de los temas muy mencionados hoy en día. Habla acerca de las señales del fin del mundo. Pero Jesucristo nos dice aquí, el escritor, nos dice que está Jesucristo en el templo y sale Jesús del templo. Los discípulos se le acercan y los discípulos, ¿verdad?, con maravilla empiezan a mirar el templo e invitan a Jesús. Invitan a Jesús a que contemple, ¿verdad?, las construcciones, los grandes edificios de ese templo. Pero me llama la atención cómo Jesús se detiene y aprovecha la oportunidad para darles una profecía a sus discípulos. Se detiene Jesús, voltea a su alrededor y claro, pues era una construcción fascinante. Y Jesús le dice a sus discípulos, cuando les dice en este pasaje, miran todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y salen del templo. Y más adelante dice el pasaje que se dirigen hacia el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está quizás, yo creo, a lo sumo 1 milla de distancia hacia enfrente del templo de Jerusalén. Y suben, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, y los discípulos, estando ahí arriba, dice que se le acercan aparte a Jesús. Entonces, el acercarse aparte a Jesús nos habla de intimidad, nos habla de relación, nos habla de una comunicación con Él, de una intimidad propia, como amigos de confianza. Mientras que la audiencia está a la expectativa, la audiencia, los seguidores de Jesús, los demás oyentes, la multitud que continuamente le seguía, van hacia donde va Jesús. Pero los discípulos se detienen aparte. Le hablan aparte al Señor, y es ahí cuando al Señor le cuestionan, porque Jesús, momentos atrás, nos dice el pasaje desde el capítulo 23, el escritor toma nota de lo que está sucediendo, pero hay una declaración muy propia por parte de Jesús, que eso es lo que conmueve a sus discípulos, hacerle esa pregunta, y es cuando le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas señales? ¿Cuando tú vengas? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Y Jesús les empieza a narrar, les empieza a decir las calamidades, la destrucción, los síntomas que llevarán al caos mundial, las guerras, terremotos, hambres, pestes, todo lo relacionado. Pero eso es lo que a los discípulos les llama la atención, que es algo no local, no solamente no va a ser algo que va a suceder en Jerusalén, sino que esto va a ser en un conflicto universal.
Va a haber un problema mundial, un caos mundial. Pero Jesús es más preciso después de estas palabras que les da, después de estas palabras que le dice en el capítulo 24 de San Mateo. Entonces Jesús va más preciso a lo que quiere decir, a lo que quiere enseñar a través de su palabra. Y en el verso 9 del libro de San Mateo, capítulo 24, Jesús empieza a decir entonces, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esos dos versículos, Jesús empieza una introducción universal a un nivel local. Hay guerras, hay pestes, hay conflictos, la política, hay una decadencia en la diplomacia, se le va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Pero le dice, pero ese es el principio, es un detalle simplemente. Porque el conflicto más severo está por iniciar. Y es ahí cuando Jesucristo les empieza a decir en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y me impacta esas palabras de Jesús. Impactan porque hay tres cosas fundamentales en este versículo. Número 1, tropezar. Número 2, entregarán. Y número 3, aborrecerán. Tres palabras precisas que quedan impregnadas en los oídos de sus discípulos. Para que lleguen a aborrecer a los hijos de Dios es porque tiene que haber tropiezos. Y la palabra tropiezo, me di la tarea de buscar esta palabra, y esta palabra en el idioma griego se dice proscopto. Tropezar, proscopto. Esta palabra proscopto se divide en dos, en pros y copto. Pros quiere decir dirigirse a algo o a alguien, acercarse. Es tomar una dirección hacia. Eso es pros. Y copto es un verbo con la idea de hacer pedazos a alguien, de picar a alguien, como agarrar un hacha y descuartizarlo. Pero dentro del vocablo, dentro de lo que viene siendo en la cultura de Israel, en realidad esta palabra proscopto se entendía o se entiende todavía como alguien que tiene un anzuelo y lo lanza con una carnada. Entonces, el hecho de que Jesús diga muchos tropezarán, está diciendo que empieza un conflicto moral, un conflicto interno en cada persona. El tropezar es una acción de alguien que lanza el anzuelo con una carnada para hacer caer al otro. Es un proscopto. Y la consecuencia de tropezar, lo que da a pie a lo siguiente es, entonces se entregarán unos a otros. Una vez que se muerde el anzuelo, el Señor agrega, y se entregarán. Esta palabra entregar en el idioma griego es paradidomi. Paradidomi. Paradidomi significa ceder a algo, exponerse, darse a algo, prestarse a algo. Es decir, la idea es de tirar y jalar. Entonces, en el modismo cultural judío, el caer, el tropezar por alguien que tiró el anzuelo con carnada, te va a llevar a una pasión desordenada. ¿Por qué digo esto? Porque el tropezar entonces y entregarse unos a otros es llegar al punto moral donde empiezan las discusiones,
empieza el desorden, los dimes y diretes. El que se entreguen a esa pasión desordenada es porque ya hubo una maquinación antes de la discusión, el pleito, la indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de tomar, de caer en esa trampa, morder el anzuelo, atrapar la carnada? Se empieza el estirar, el jalonear, y por consecuencia dice, y unos a otros se aborrecerán. El odio, aborrecerse, en griego se dice miseo, significa detestarse, significa odiar. También habla de la raíz del problema, de la raíz del conflicto mundial que está en cada individuo, en cada persona. El escritor Matthew Henry, y me gusta mucho este comentario que él hizo cuando habla acerca de este pasaje, dice: cuando agoniza la fe, el verdadero amor de la gente brilla por su ausencia. Cuando agoniza la fe. Y vaya, estas palabras certeras de Matthew Henry, porque podemos entender claramente esto que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso que es cristiano, y eso que es aleluya, y eso que es pastor. Y empieza el aborrecimiento. Cada vez que escuchamos esas palabras crueles, notamos cómo, ¿verdad?, está el anzuelo con la carnada. Y muchos caen en esa carnada y se prestan al juego. Y empieza el jaloneo y terminan odiándose. Y si ese conflicto no es suficiente, si ese problema moral no es suficiente, fíjese todavía lo que dice el versículo más adelante: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo lo moral perjudica lo espiritual también? ¿Cómo de la agonizante fe verdadera se inicia la apostasía? Vea el contraste, el matiz de la indiferencia de la gente. Porque me llama la atención porque dice: y muchos falsos profetas. Vamos a aprovechar la ocasión, vamos a aprovechar el conflicto que está pasando. Y se levantan falsos profetas. Si lo moral está hasta el suelo, si lo moral está en decadencia, si la fe está agonizando, entonces va a dar pie, lamentablemente, a que se levanten falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsas doctrinas. Claro, por obvias razones. Donde hay un líder que seguir es porque hay manifestación de palabra, ya sea verdadera, pintada o falsa. Pero empieza la decadencia, tanto moral como una decadencia espiritual. Arrojarán sus anzuelos, arrojarán sus carnadas, aprovechando la decadencia moral que se aproximó. Pero fíjese lo que dice más adelante: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado, no restado, se multiplica la maldad, se multiplica lo inmoral, se multiplica la duda, mengua la fe, pero se multiplican los falsos profetas, los falsos enseñadores. Por lo tanto, ¿verdad?, lo único que existe en el hombre o en la humanidad es la maldad. Y por causa de que se multiplica la maldad,
el amor de muchos se enfriará. ¿Qué cosas, no? Yo he puesto el ejemplo siempre de una taza de café. Usted en la mañana cuando se levanta, su esposa o su esposo, según el que se levante primero, le habla, en este caso, a su cónyuge y le dice: amor, ya está el café. Y usted puede mirar cuando coloca el café calientito y mira cómo sale ese vapor. Ese vapor es señal de que se está enfriando. Sí, está caliente, sí, no dudo. Pero el vapor que sale es porque se está enfriando. Y esa es la señal. Miramos que cuando se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está evaporando, en pocas palabras. Pero vea cómo surge esto. Hay muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea cómo se repite 3 veces la palabra muchos. Muchos falsos, muchos que han caído y muchos se enfrían. Una gran decadencia, una gran crisis moral, una gran crisis espiritual. Agoniza la fe, agoniza el amor y la maldad se multiplica. Pero eso no es todo. Verso siguiente dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué difícil, ¿verdad? Porque en la Biblia interlineal, es decir, la Biblia interlineal trae los versículos escritos en el idioma griego y abajo viene la traducción al español, en este caso en el castellano. Pero ¿por qué digo difícil? Porque encontré que en este versículo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En ese versículo está la palabra más. Y no es de que se le haya ocurrido al escritor, sino es una agregación por parte de las palabras de Jesús. Hay versículos de la Biblia donde, para traducirlos y que sean entendibles al castellano, los traductores agregan artículos: él, los, las, ellos, en, on, sobre, de. Pero aquí en este versículo dice: mas el que persevere hasta el fin. Es decir, hay una agregación intencional por parte de las palabras de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? En pocas palabras, que el cristiano, el verdadero cristiano, se va a enfrentar tarde o temprano a esta situación. Va a tener un problema moral y va a tener un problema espiritual quizás. Y va a haber un conflicto. Va a haber dudas quizás en su verdadera doctrina, quizás. No lo dudo. Va a haber indiferencia, sí. Va a haber desacuerdos. La persona que querías, la persona que amabas, la persona que confiabas, a la persona que tú tenías puesta, ¿verdad?, tu mente en él como un líder, como un enseñador, y cuando veas que las cosas van a estar distorsionadas, que te diste cuenta que realmente fue un error, que saliste, ¿verdad?, perjudicado, saliste lastimado, saliste dañado, te diste cuenta que te traicionó, te diste cuenta que te lastimó, te diste cuenta también de que en realidad no era la persona, ¿verdad?, que tú creías que era. Te diste cuenta que las palabras que tú le confiaste, que le dijiste, en realidad esas palabras que tú le diste a él de confianza, tus secretos quizás, se las divulgó a otra persona. Ahora te señalan y te sientes mal. Claro que sí, que eso duele. Porque hay una decadencia en la fe. Y el amor se empieza a enfriar porque la maldad se empieza a multiplicar. Pero Jesús dice: más el que persevere hasta el fin. Vas a tener esto.
Vas a pasar por estos momentos críticos, van a suceder cosas en tu vida, ¿verdad? Pero más el que persevere. Ahí en medio de esa situación, en medio de ese problema, tienes que perseverar, en pocas palabras. Es una agregación. Perseverar es una acción continua de seguir, pase lo que pase. Tienes que perseverar, te tienes que levantar. Que si alguien te tiró el anzuelo y tú mordiste las carnadas y te sentiste lastimado, ofendido, odiado, no te entregues a la pasión desordenada, sino todo lo contrario. Persevera. Y qué difícil es eso. Pero hay una garantía en ese versículo. El que persevere hasta el fin, y la garantía es, este será salvo. ¿Cómo quieres o cómo queremos nosotros verdaderamente ser salvos? Perseverando. No porque te hicieron mala cara o mal gesto. Ay, no le pusieron like a mi video que subí. Por eso no quería subir videos. Porque no le van a dar like, porque no lo van a compartir. Eso es mínimo. Yo tengo que perseverar. Comentaba yo hace unos días atrás. Le tuve que pedir perdón a una persona que yo aprecio mucho. Porque inconscientemente la hice sentir mal. Y me reclamó. Y le dije, me sentí tan mal. Y me acerqué a esa persona y le pedí perdón. Le dije, ¿sabes qué? No me di cuenta, la verdad. Te ofrezco mis disculpas. Y volteó y me miró. Yo creo que miró mi gesto, mis palabras que realmente fueron sinceras. Y yo sentí un alivio muy grande cuando me dijo, es imposible que yo me enoje contigo. Me puedo molestar, pero no enojar. ¿Y sabe qué entendí con eso? Que tienes que ser sincero contigo mismo. Si quieres ser salvo, si quieres tener esta garantía de que tienes que perseverar, tienes que ser sincero contigo mismo porque, ¿sabes por qué? Porque de la escala del 1 al 10, dime, respóndete a ti mismo. A la persona que cuando a la vez se te revuelve el estómago, del 1 al 10, ¿qué tanto la amas? O en lo contrario, del 1 al 10, ¿qué tanto la odias? Pero si haces lo posible por no aborrecer, porque es el punto a llegar, porque va a haber conflictos, porque va a haber jalones, que porque pues me dice esto, me dice lo otro, la diferencia. Pero el aborrecer es odiar. Y eso es una maldad que se multiplica. Y he escuchado muchos comentarios que dicen, yo mejor pinto mi raya, pero no la quiero cerca de mí, no la odio. Que no se me acerque, que no se meta en mi vida. Es más, como decíamos cuando éramos pequeños, si rincón casa. Pero tampoco te le acercas. Por eso digo, del 1 al 10, ¿qué tanto la amas? Y del 1 al 10, ¿qué tanto la odias que ni siquiera quieres que se acerque hacia ti? Aborrecer y amar. Aborrecer y amar. Te tengo una noticia. ¿Quieres ser salvo? La garantía de que si perseveras vas a obtener la salvación. Tienes que ser sincero contigo mismo. Si tú
si tú en tu conciencia a esa persona que aborreces o que has estado aborreciendo, si tú la amas del 1 al 10, la amas hasta el 9, te falta 1. Y la misión no está completa. Tienes que perseverar en ese 1. Si la odias, si la aborreces del 1 al 10, si la aborreces 5, tienes que trabajar en ese 5 para que disminuya, y tienes que trabajar en el amor para que aumente. Porque esa es una ley establecida con una promesa, con una garantía, no mía ni del pastor ni de nadie más, por parte de Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, a pesar de que te odien, a pesar que te hagan menos, a pesar de que te lastimen, a pesar de que te sientas devaluado, devaluada, a pesar que te hayan sido infiel, a pesar, ¿verdad?, de que hayas perdido la confianza, tenemos el compromiso de perseverar hasta el fin. Y serás salvo. ¿Por qué seremos salvos? Bueno, la garantía de Jesús es porque nos ama. Serás salvo porque Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Aquella persona que quiere seguir aventando el anzuelo con la carnada, y Dios sabe que tu intención de perseverar en no desearle el mal, sino dejar de multiplicar, que no se multiplique la maldad en ti, porque estás trabajando en la perseverancia, Dios te da la garantía, Dios nos da la garantía de que nos va a guardar de no caer, de no tropezar. Ay de aquel, dice la Escritura, ¿verdad?, por el cual que haga tropezar a unos de mis pequeños, que es sincero con él mismo, que es fiel, que sabe que falló, que sabe que cometió un error, pero me ha confesado que él quiere perdonar y se quiere acercar a la persona, quiere sanar su herida, quiere sanar su corazón, no quiere, ¿verdad?, él estar en ese asunto de esa pasión desordenada. Por eso creo que es un tema importante. El conflicto de los siglos. Meditemos un poco en eso. Meditemos acerca de que tenemos que perseverar entre el amor y el aborrecerse. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga, Dios los guarde y saludos a todos.